Mark era un hombre de ambición, con un impulso inabalable para tener éxito. Fue un abogado exitoso a mediados de sus 30 años, viviendo en una moderna casa de 2 pisos con su esposa, Regis, y sus 2 hijos pequeños. La ciudad en la que vivían era una metrópolis vibrante, llena de torres y calles ocupadas. Pero para Mark, era más que un lugar para vivir, era un símbolo de sus logros y su determinación para tener éxito en el mundo. Mientras estaba sentado en su silla de cuero de plumas, tomando su café por la mañana y revisando los últimos archivos de casos, Mark sintió una sensación de satisfacción. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y estaba orgulloso de lo que había logrado. Pero poco sabía que los acontecimientos del día probarían su determinación y lo obligarían a enfrentarse al lado oscuro de sí mismo. Mark miró la grabación de seguridad con una sensación de irritación. Su enfermera, Anne, no estaba haciendo su trabajo correctamente, y Mark no era uno para tolerar la incompetencia. Entró en la habitación donde Anne estaba cuidando a su hijo, y comenzó a maltratarla. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Mark, tienes que estar cuidando de mi hijo, no descuidándote en el trabajo. Anne miró a Mark, sus ojos amplios con miedo. Lo siento, señor, se desmayó ella. Solo estaba cambiando la pluma de... Mark se acercó a ella. No me dejes esa excusa, gritó. Puedo ver en las cámaras que usted no está haciendo su trabajo correctamente. Usted es despedido, efectivo inmediatamente. El rostro de Gen cayó, y las lágrimas comenzaron a surgir en sus ojos. Por favor, señor, suplicó ella. Necesito este trabajo. Tengo una hija recién nacida en casa, y no puedo permitirme perder este trabajo. Mark se acercó a ella. Eso no es mi problema, dijo con frío. Deberías haber pensado en eso antes de decidirte a dejar el trabajo. Los hombros de Gen se suavizaron y ella comenzó a llorar. Por favor, señor, se desmayó ella. Lo haré mejor. La promesa. Pero Mark no estaba en el estado de ánimo de la misericordia. Siguió minimizando y humillando a Jen, usando términos degradantes y llamándola por nombre para que se sintiera pequeña e insignificante. Sara trató de defenderse, pero el poder y la influencia de Mark eran demasiado grandes. Él estaba en el control, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. La humillación continuó durante lo que parecía una eternidad, con Jen sintiéndose cada vez más desamparada y sola. La ira y la arrogancia de Mark estaban en plena exhibición, y parecía gozar del poder que tenía sobre ella. Pero poco sabía que su comportamiento tendría consecuencias de largo alcance, y que su mundo estaba a punto de ser invertido hacia abajo. La ira de Mark hacia Jen no había disminuido desde el incidente anterior, y continuó minimizándola y humillándola en cada oportunidad. Habría hecho comentarios sutiles sobre su apariencia y competencia, a menudo usando términos degradantes y llamadas de nombre para hacerla sentirse pequeña e insignificante. Al trató de mantener la cabeza abajo y hacer su trabajo, pero era cada vez más difícil. Ella temía toda interacción con Mark, sabiendo que solo terminaría en humillación y degradación. Pero necesitaba el trabajo para apoyar a su hija recién nacida, por lo que continuó soportando el abuso de Mark. Un día, Mark coronó a Jen en la habitación de descanso, su rostro se torció de rabia. ¿Cuál es el problema contigo, que dormía? ¿No puedes hacer algo bien? Usted es un completo desperdicio de espacio. Sara sintió su sangre hirviendo con ira y frustración. Estoy haciendo lo mejor que puedo, replicó. No estás haciendo que sea fácil para mí. Mark se acercó a ella. No me dejes esa excusa, dijo. Usted es simplemente incompetente. Y si fuera a mí, ya estarías fuera de aquí. Anne sintió una lágrima rodando por la cara, pero se negó a dejar a Mark ver su llanto. Por favor, señor, se suplicó ella. Necesito este trabajo. Tengo una hija que apoyar. Pero Mark no estaba en el estado de ánimo de la misericordia. Siguió minimizando y humillando a Jen, aprovechando cada oportunidad para derribarla y hacer que se sintiera pequeña. La tensión en la habitación era palpable, y Jen sentía que estaba asfixiando bajo la mirada opresiva de Mark. Finalmente, Mark salió de la habitación, dejando a Jen sola con sus pensamientos. Sabía que algo tenía que cambiar, o nunca sería capaz de soportar la constante humillación y abuso.
Pero poco sabía que la situación iba a tomar un giro inesperado, y que la dinámica de poder entre ella y Mark estaba a punto de cambiar de una manera dramática. Mark se sentó en su mesa, perdido en el pensamiento mientras miraba a una foto de su hijo. Los recuerdos de su propia infancia le inundaron la mente, y sintió una sensación de tristeza al recordar las luchas que había enfrentado creciendo. Mark había crecido en un hogar roto, con un padre ausente y una madre que luchaba para hacer que los fines se reunieran. A menudo se había ido sin comida ni ropa adecuada, y había sido forzado a crecer demasiado rápido. Pero a pesar de las dificultades, Mark había logrado persistir, impulsado por su determinación para tener éxito y hacer algo de sí mismo. Como él pensaba sobre su propio. Durante su infancia, Mark se dio cuenta de que no era tan diferente de Jen, la enfermera a la que había tratado tan mal. Al igual que Jen, había enfrentado adversidades y luchas, y sabía lo que era sentirse impotente y solo. Mark tomó una decisión entonces y allí para tratar de ser más comprensivo y empático hacia Jen. Él intentaría ponerse en sus zapatos y tratarla con el respeto y la dignidad que ella merecía. Cuando tomó el teléfono para llamar a Jen y disculparse por su comportamiento, sintió una sensación de alivio sobre él. Sabía que todavía tenía mucho trabajo por hacer para hacer las cosas bien, pero estaba decidido a intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió un rayo de esperanza de que las cosas podrían cambiar para mejor. A medida que Mark empezó a reflexionar sobre su propia infancia, no pudo dejar de pensar en su historia familiar. Recordó las historias que su madre le había contado sobre sus abuelos, que habían emigrado de Europa para empezar una nueva vida en América. Los abuelos de Mark habían enfrentado innumerables desafíos y dificultades, pero habían perseverado, impulsados por sus sueños de una vida mejor para ellos y su familia. Su resiliencia y determinación habían inspirado a Mark, y siempre había sentido una profunda conexión con su historia familiar. Pero a medida que profundiza en el pasado de su familia, Mark comienza a descubrir algunos secretos oscuros. Descubrió que sus abuelos habían estado involucrados en el crimen organizado, y que su riqueza y éxito se habían construido sobre una base de mentiras y engaños. Mark estaba chocado y aterrorizado por lo que había aprendido, y no podía evitar sentir una sensación de vergüenza y culpa. Siempre se había gloriado de su honestidad e integridad, pero no podía ignorar el hecho de que el éxito de su familia había sido construido sobre una base de crimen y corrupción. Al lidiar con esta nueva información, Mark se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Podría seguir ciegamente mirando la historia de su familia, o podría enfrentarla y tratar de hacer las cosas bien. Con un corazón pesado, Mark tomó la decisión de enfrentarse al pasado de su familia e intentar corregir los errores cometidos. Sabía que sería un viaje difícil, pero estaba decidido a verlo hasta el final. Cuando Mark comenzó a confrontar el pasado de su familia y a corregir los errores cometidos, sabía que habría consecuencias. Tendría que enfrentarse a la realidad de las acciones de su familia y hacer las cosas bien, incluso si significaba sacrificar su propio éxito y reputación. Las consecuencias de las acciones de Mark comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Recibió amenazantes llamadas telefónicas y mensajes de personas conectadas con el pasado criminal de su familia, advirtiéndole de retroceder y mantenerse fuera de su negocio. Pero Mark se negó a ser intimidado. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y estaba decidido a verlo hasta el final. A medida que la tensión aumentó, Mark recibió una llamada del primer personaje de apoyo, Rachel. Ella había estado cambiando secretamente la grabación de seguridad para hacer que pareciera que Ian estaba haciendo su trabajo correctamente, y ella había estado viendo cómo Mark humilló y menospreció a Ian. Rachel estaba furiosa con Mark, y ella exigió que se disculpara con Ian y hiciera las cosas bien. Mark estaba conmocionado y enojado, sintiéndose traicionado por las acciones de su esposa. Pero al pensar más en ello, se dio cuenta de que Ted tenía razón. Él había sido cegado por su propio ego y ambición, y había tratado a Jen de manera injusta e injusta. Mark se dirigió a Jen y se disculpó por su comportamiento, prometiendo que lo haría bien. Sara era dudosa al principio, pero podía ver que Mark era genuino en su deseo de hacer correcciones. Lentamente pero seguramente, comenzaron a reconstruir su relación, y Mark comenzó a ver el mundo en una luz diferente. A medida que la historia llegó a su fin, Mark se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones habían sido de gran alcance, pero que también eran transformadoras.
Había aprendido la importancia de la empatía y la comprensión, y había descubierto un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. La historia termina con una sensación de esperanza y redención, cuando Mark y Ian comienzan a construir una nueva relación basada en el respeto y la comprensión mutuos. Las consecuencias de sus acciones pueden haber sido difíciles de afrontar, pero al final, habían llevado a un nuevo comienzo y un futuro más brillante. Mark sabía que no podía afrontar solos los desafíos del pasado de su familia. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que le pudiera ayudar a comprender las emociones complicadas y los conflictos que giraban dentro de él. Pensó en el primer personaje de apoyo, Rachel, y se dio cuenta de que ella podría ser la persona con la que necesitaba hablar. Rachel siempre había sido una fuente de consuelo y apoyo para Mark, y sabía que entendería lo que estaba pasando. Mark tomó el teléfono y llamó el número de Rachel. Después de un par de llamadas, respondió. Hola. Rachel dijo, su voz tentativa. Soy yo, Mark, dijo Mark, tratando de mantener la emoción fuera de su voz. ¿Podemos hablar? Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea, y Mark comenzó a preocuparse de que Ted no quisiera hablar con él. Pero entonces escuchó su voz, suave y suave. Por supuesto que podemos hablar, Mark, dijo Dave. ¿Qué está sucediendo? Mark tomó una respiración profunda y comenzó a derramar su corazón a Chico. Le contó sobre el pasado de su familia, sobre las actividades criminales que habían construido su riqueza y éxito. Le contó sobre sus propios sentimientos de culpa y vergüenza, y sobre las amenazas que había recibido de personas conectadas con el pasado criminal de su familia. Ed escuchó con paciencia, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Ella recordó a Mark que no estaba solo, y que enfrentarían este desafío juntos. Mientras la conversación continuaba, Mark sintió una sensación de alivio sobre él. Sabía que había tomado la decisión correcta en contactar con Nietzsche, y se sentía agradecido por su apoyo inavalable. El primer paso en confrontar el pasado de su familia había sido tomado, y Mark sabía que todavía había un largo camino por recorrer. Pero con Nietzsche a su lado, se sintió más esperanzado y decidido que nunca. Mientras Mark continuaba luchando con las complicaciones del pasado de su familia, recibió una llamada telefónica inesperada. Fue del segundo personaje de apoyo, Ray, el maestro de su hijo. El señor Regev, lamento molestarte, pero ha habido un incidente en la escuela, dijo la maestra de él, su voz tensa. El corazón de Mark comenzó a correr. ¿Qué tipo de incidente? Él preguntó. Sí, dijo la maestra. Ha estado involucrado en una pelea con otro estudiante. Necesitamos que venga a la escuela lo antes posible. Mark sintió un surgimiento de pánico cuando colgó el teléfono. Sabía que Eric siempre había sido un poco un creador de problemas, pero nunca había estado involucrado en algo así antes. Mientras corrió a la escuela, la mente de Mark corrió con preocupación y miedo. ¿Qué había sucedido? ¿Está bien? ¿Cuáles serían las consecuencias para él y su familia? Cuando llegó a la escuela, Mark fue llevado a la oficina del director, donde ella estaba esperando. Su rostro estaba manchado y hinchado, y sus ojos estaban descalzos. Mark sintió que una ola de rabia y decepción se lavaba sobre él. Siempre había tratado de enseñar a Ray la importancia de la empatía y la comprensión, pero parecía que sus palabras habían caído en oídos sordos. Mientras hablaba con el director y el profesor de Egg, Mark se dio cuenta de que había más en la historia de lo que había pensado inicialmente. El otro estudiante involucrado en la pelea había estado intimidando a Egg, usando escándalos raciales y insultos para intentar provocarlo. El corazón de Mark se hundió al darse cuenta de la verdadera magnitud de la situación. Sabía que tendría que tener una conversación difícil con Egg, pero también sabía que necesitaba mostrarle compasión y comprensión. Al salir de la escuela, Mark puso su brazo alrededor de los hombros de Egg, tratando de ofrecerle algún confort y apoyo. Vamos a pasar por esto juntos, hijo, dijo. Estoy aquí para ti, no importa lo que sea. Mark sabía que el giro del destino que había traído este desafío a su vida no era algo que él podía controlar. Pero también sabía que tenía el poder de elegir cómo responder a ello, y que haría todo lo posible para apoyar y proteger a su hijo. Mientras Mark y Egg trataban de navegar por la caída de la pelea en la escuela, recibieron una visita inesperada del segundo personaje de apoyo, la madre de Egg, Eve.
Sara siempre había sido un poco de una tarjeta salvaje, y Mark nunca sabía lo que esperar de ella. Pero cuando ella entró en la habitación, él podía ver la preocupación grabada en su rostro. ¿Está todo bien? Ellen preguntó, su voz suave y suave. Mark le explicó la situación, contándole sobre la pelea en la escuela y los males raciales que habían sido dirigidos a él. Los ojos de Ellen se ampliaron en shock y rabia, y Mark podía ver el fuego de la determinación en sus ojos. No podemos dejar esto impune, dijo Ellen, su firma de voz. Tenemos que hacer algo al respecto. Mark era dudoso al principio, no quería empeorar las cosas para él. Pero al pensar más en ello, se dio cuenta de que él tenía razón. No podían simplemente sentarse y dejar que su hijo fuera acosado y maltratado. Juntos, elaboraron un plan para confrontar a los padres del otro estudiante y exigir que tomen medidas para abordar el comportamiento de su hijo. Fue un movimiento arriesgado, pero sabían que tenían que hacer algo para proteger a su hijo. Mientras conducían a la casa del otro estudiante, Mark sintió una sensación de ansiedad y miedo. No sabía qué tipo de respuesta recibirían, y se preocupaba por las posibles consecuencias para su familia. Pero mientras hablaban con los padres del otro estudiante, Mark se sorprendió al descubrir que eran simpáticos y comprensivos. Ellos no tenían idea de que su hijo había estado usando escándalos raciales y maldiciones, y estaban horrorizados por lo que habían aprendido. Juntos, las dos familias trabajaron para abordar el comportamiento de sus hijos y promover la comprensión y la empatía. Fue un viaje difícil y desafiante, pero Mark sabía que era lo correcto. Mientras conducían a casa, Mark sintió una sensación de alivio y gratitud sobre él. Sabía que la interferencia del segundo personaje de apoyo había sido un momento clave en su viaje, y se sintió agradecido por su apoyo y compasión inavalables. Juntos, habían enfrentado un desafío difícil, y habían salido más fuertes y más unidos que nunca. Mientras Mark y Jill trataban de avanzar del incidente en la escuela, recibieron otro golpe. El socio de Mark, el tercer personaje de apoyo, había estado difundiendo rumores sobre el pasado criminal de Mark y su familia. Mark estaba furioso cuando escuchó la noticia. Siempre había confiado en su socio de negocios, y no tenía idea de por qué iba a difundir tales rumores dañinos y falsos. Se enfrentó a su socio de negocios, exigiendo saber por qué había hecho tal cosa. Pero su socio de negocios no se arrepintió, insistiendo en que había intentado proteger sus intereses comerciales. Mark sintió una sensación de traición y humillación sobre él. Había trabajado duro para construir un negocio exitoso, y nunca había querido que el pasado de su familia lo definiera. Pero ahora, se sintió como si estuviera de vuelta a donde comenzó. A medida que los rumores comenzaron a propagarse, Mark podía sentir las miradas y susurros de sus colegas y clientes. Se sentía como si estuviera siendo juzgado y condenado por algo sobre lo que no tenía control. Al trató de ofrecer palabras de consuelo y apoyo, recordando a Mark que no estaba definido por el pasado de su familia. Pero Mark no podía sacudir el sentimiento de humillación y vergüenza que sentía. A medida que pasaban los días, Mark trató de mantener la cabeza abajo y concentrarse en su trabajo. Pero los rumores continuaban girando a su alrededor, y él podía sentir el peso del mundo en sus hombros. No fue hasta que recibió una llamada del cuarto personaje de apoyo, un viejo amigo de su infancia, que las cosas comenzaron a girar. Su amigo le recordó la fuerza y la resiliencia que había mostrado a lo largo de su vida, y le instó a defenderse a sí mismo y a luchar contra los rumores. Mark tomó el consejo de su amigo al corazón, y comenzó a hablar contra los rumores y a decir la verdad sobre el pasado de su familia. Fue un viaje difícil y desafiante, pero al final, Mark sabía que había hecho lo correcto. La nueva humillación a la que se había enfrentado había sido un desafío difícil, pero había sido también un momento de crecimiento y transformación. Mark había aprendido la importancia de ponerse de pie por sí mismo y de decir su verdad, y había descubierto un nuevo sentido de coraje y determinación que quedaría con él para el resto de su vida. Mientras Mark trataba de moverse más allá de los rumores y la humillación que le habían atormentado, se encontró involucrado en diálogos calurosos con su socio de negocios. Los dos hombres habían sido amigos y colegas cercanos durante años, pero ahora su relación era tensa y tensa. Mark no podía entender por qué su compañero de negocios lo había traicionado y había difundido rumores falsos sobre el pasado de su familia. Se sintió como si hubiera sido golpeado en la espalda, y estaba decidido a llegar al fondo.
Mientras los dos hombres discutían y gritaban entre sí, la ira y la frustración de Mark se derrumbaron. Acusó a su socio de negocios de ser codicioso y egoísta, y exigió que asumiera la responsabilidad de sus acciones. Pero su socio de negocios era despiadado, insistiendo en que había hecho lo que tenía que hacer para proteger sus intereses comerciales. La tensión entre ellos continuó escalando, y Mark comenzó a preguntarse si su amistad y asociación de negocios podría ser reparada. A pesar de los acalorados diálogos y conflictos que habían definido su relación, Mark y su socio de negocios finalmente pudieron reconciliarse. No fue fácil, y requirió mucho trabajo duro y honestidad, pero al final, pudieron poner el pasado detrás de ellos y avanzar. La reconciliación comenzó con una conversación cordial entre los dos hombres. Mark expresó su dolor y rabia por las acciones de su socio empresarial, y su socio de negocios escuchó con empatía y comprensión. Con el tiempo, pudieron reconstruir su confianza y su amistad. Trabajaron juntos para reparar el daño que se había hecho a su negocio, y se centraron en avanzar y crear un futuro mejor. Para Marcos, la reconciliación era un poderoso recordatorio de la importancia del perdón y la comprensión. Se dio cuenta de que todo el mundo comete errores, y que a veces, la única forma de avanzar es dejar ir el pasado y abrazar un futuro más brillante. Mientras Mark y Ian continuaban trabajando hacia la justicia para su hijo, recibieron un giro sorpresa del destino que cambió todo. Un día, mientras estaban saliendo de la corte después de una audiencia, se metieron en el segundo personaje de apoyo, el padre de Edge, a quien tenían. No se veía en años. El padre de Edge había desaparecido de sus vidas cuando Edge era un bebé, dejando a Jen para criarlo por su cuenta. Mark se sorprendió y se enfrentó cuando vio al padre de Edge. Parte de él estaba enojado y resentido con el hombre que había abandonado a su familia, pero parte de él también sentía un sentido de esperanza y posibilidad. Mientras hablaban, el padre de Edge explicó que había golpeado el fondo de la roca y había pasado los últimos años recuperándose. Ahora estaba sobrio y comprometido a corregir sus errores pasados. Mark fue escéptico al principio, pero al escuchar la historia del padre de Edge, comenzó a sentir una sensación de compasión y comprensión. Él se dio cuenta de que ambos eran simplemente personas imperfectas tratando de hacer su mejor en circunstancias difíciles. Juntos, decidieron darle al padre de Edge la oportunidad de volver a formar parte de sus vidas. Fue un movimiento arriesgado, y sabían que no había garantías. Pero también sabían que no podían seguir viviendo en el pasado, y que necesitaban estar abiertos a las posibilidades del futuro. A medida que el padre de Edge se involucró más en sus vidas, Mark podía ver el impacto positivo que estaba teniendo en él. Era más feliz y más confiado, y parecía estar prosperando bajo la atención y el cuidado de su madre y su padre. El giro del destino había traído desafíos y oportunidades inesperadas, pero Mark sabía que todo era parte del viaje. Se dio cuenta de que la vida estaba llena de giros, y que a veces, las mayores recompensas vienen de tomar riesgos y estar abiertos a las posibilidades del futuro. A medida que Mark y Ian continuaban trabajando hacia la justicia para su hijo y para reconstruir su familia, comenzaron a darse cuenta de la poderosa influencia que tenían en las personas que les rodeaban. A través de sus acciones y palabras, estaban inspirando a otros a defender lo que era correcto y a luchar contra la injusticia. Se estaban convirtiendo en líderes en su comunidad, y la gente les buscaba orientación y apoyo. Mark estaba humillado y asombrado por la influencia que él y Ian estaban teniendo. Nunca se había pensado en sí mismo como un líder o un modelo, pero se dio cuenta de que tenía la responsabilidad de usar su influencia para bien. Juntos, trabajaron para crear un cambio positivo en su comunidad. Organizaron manifestaciones y eventos, y se pronunciaron contra el racismo y la discriminación. Estaban haciendo una verdadera diferencia en la vida de las personas, y podían ver el impacto que estaban teniendo. A medida que continuaban creciendo y cambiando, también comenzaron a darse cuenta de la importancia del perdón y la reconciliación. Se acercaron a personas que les habían hecho daño en el pasado, y trabajaron para reparar relaciones dañadas. A través de sus acciones, Mark y Ian se estaban convirtiendo en faros de esperanza y posibilidad. Ellos estaban mostrando al mundo que era posible superar incluso los desafíos más difíciles, y que juntos podríamos crear un futuro más brillante y más justo. La influencia que tenían en los demás era un poderoso recordatorio de la importancia de nuestras acciones y nuestras palabras.
Mark sabía que tenía la responsabilidad de usar su influencia para bien, y estaba decidido a hacer un impacto positivo en el mundo que lo rodeaba. A medida que Mark y Ian continuaban navegando por los altos y bajos de su viaje, también tomaron tiempo para reflexionar sobre sus propias historias de vida. Mark compartió sus experiencias creciendo en un barrio difícil y sus luchas con la adicción y la recuperación. Sarah habló sobre los desafíos de criar a Gail por sí sola y el dolor de perder a su madre a una edad temprana. A través de sus historias, comenzaron a entenderse mutuamente a un nivel más profundo. Vieron la resiliencia y la fuerza que los había llevado a través de tiempos difíciles, y se asombraron de la manera en que sus caminos los habían unido. Mientras miraban hacia atrás en sus vidas, también empezaron a pensar en su futuro. Hablaban de sus sueños y metas, y hacían planes para el futuro que querían construir juntos. Con los ojos fijados en el futuro, Mark y Ian continuaron avanzando con determinación y coraje. Trabajaron incansablemente para asegurarse de que Egg recibiera el apoyo y el cuidado que necesitaba para prosperar, y se mantuvieron comprometidos con su lucha por la justicia y la igualdad. También comenzaron a construir una nueva vida para sí mismos, una que estaba llena de esperanza y posibilidad. Comenzaron un nuevo negocio juntos, y trabajaron para crear una comunidad de apoyo y amor a su alrededor. A medida que avanzaban, también sabían que habría desafíos y obstáculos a superar. Pero habían aprendido a confiar en su propia fuerza y resiliencia, y sabían que podían enfrentarse a cualquier cosa juntos. Para Mark, el viaje había sido un poderoso recordatorio de la importancia de la perseverancia y la determinación. Se había enfrentado a algunos de los desafíos más difíciles de su vida, pero también había experimentado algunas de las mayores alegrías y triunfos. Al mirar hacia atrás en su viaje, sintió un sentimiento de orgullo y agradecimiento por todo lo que había logrado. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenía el coraje y la determinación para afrontar lo que iba a suceder. No te pierdas el próximo video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con todos los contenidos más recientes. Únete a nuestra comunidad y ser parte de la conversación. Haga clic en el botón de suscripción y vea el siguiente video ahora.